Trump, en pleno viaje a China, acaba de mostrar que el terror llegó a Europa por la puerta que sus propios líderes fingieron no ver: energía, combustible y dependencia militar. El 14 de mayo de 2026, la crisis provocada por el cierre del estrecho de Hormuz puso a Bruselas frente a una dura lección, porque la misma Europa, que pasó semanas criticando a Trump y ahora corre para proteger aviones, carreteras, refinerías y rutas comerciales que dependen de la fuerza estadounidense. Y esto acaba de mostrar una humillación clara para los gobiernos que quisieron aparentar superioridad mientras Washington e Israel enfrentaban a Irán en el punto más sensible de la energía mundial. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer estar suscrito al canal para seguir bien informado, información en tiempo real, con la mejor calidad periodística que hayas visto, con el sello de credibilidad Milson Alves. La crisis comenzó cuando la guerra contra Irán detuvo el flujo por el estrecho de Hormuz y afectó directamente el suministro global. La Agencia Internacional de la Energía afirmó en mayo que, más de 10 semanas después del inicio de la guerra en Medio Oriente, las pérdidas acumuladas de suministro por el estrecho estaban reduciendo las existencias globales de petróleo a un ritmo récord. Europa podía quejarse del estilo estadounidense, pero no podía escapar de la realidad de que su seguridad energética todavía depende de la capacidad militar de Estados Unidos. El golpe más sensible viene en el combustible de aviación. Reuters informó, basándose en la Agencia Internacional de la Energía, que las llegadas de combustible de aviación desde Medio Oriente a Europa cayeron de 330,000 barriles por día en marzo a solo 60,000 barriles por día en abril. La agencia también señaló que Europa necesitaría sustituir al menos el 80%, de preferencia el 90% de los volúmenes perdidos para evitar la escasez en el verano. Pero las importaciones netas europeas en abril llegaron a solo el 70% del nivel de marzo. Traduciendo a un lenguaje sencillo, Europa intentó decir que la crisis no era suya, pero sus aviones empezaron a depender de rutas alternativas caras, lentas e insuficientes. Bruselas sintió el golpe antes de admitir el tamaño del problema. El comisionado europeo de energía, Dan Jorgensen, orientó a los gobiernos europeos a adoptar medidas correctas y ordenadas para reducir el consumo, incluyendo trabajo remoto, racionamiento de combustible, domingos sin autos y el aplazamiento del mantenimiento en refinerías para mantener la producción en funcionamiento. La justificación fue el aumento de los precios del petróleo y del gas natural después de la guerra en Irán y el cierre de Hormuz. Europa, que gusta de hablar de autonomía estratégica, tuvo que volver a medidas con aire de crisis de los años 70, conducir menos, viajar menos y ahorrar combustible. España se convirtió en el ejemplo más fuerte de esa lección. En marzo, el gobierno español dijo que no permitiría el uso de bases operadas conjuntamente con Estados Unidos para ataques que, según Madrid, no estuvieran cubiertos por la Carta de las Naciones Unidas. Trump respondió en el Salón Oval junto al canciller alemán Friedrich Merz, amenazando con cortar el comercio con España y afirmando que no quería nada con el gobierno español. La Associated Press registró que la declaración vino después de la resistencia española al uso de las bases y la negativa de Madrid a aumentar su gasto en defensa en la OTAN. Quien quiera protección estadounidense no puede actuar como adversario cuando llega la crisis. La respuesta militar se produjo en Gibraltar. El 10 de mayo de 2026, un submarino balístico clase Ohio de la Marina de los Estados Unidos llegó al territorio británico en la entrada del Mediterráneo. Apariciones de este tipo son raras y muchas veces sirven como mensaje de desesperación. El submarino lleva misiles Trident y forma parte de la rama más resistente de la tríada nuclear estadounidense. La ubicación no fue aleatoria. Gibraltar está pegado a España en el paso hacia el Mediterráneo, justo en el momento en que Trump rechazaba una respuesta iraní y presionaba para la reapertura de Hormuz. El mensaje a Madrid y Bruselas fue directo. España podía negar la base, la burocracia europea podía quejarse, los diplomáticos podían redactar comunicados, pero Estados Unidos todavía tenía alcance militar sin pedir permiso. El submarino en Gibraltar pesó más que una reunión en Bruselas, porque mostró presencia real, fuerza real y un riesgo real para Teherán. Mientras Europa discutía cómo ahorrar combustible, Washington mostraba que la presión contra Irán continuaría por tierra, mar y diplomacia.
Trump no necesitó convencer a Europa con discursos. La falta de combustible hizo el trabajo. La contradicción europea quedó expuesta porque no se trataba solo de petróleo, era una crisis de postura. Durante años, parte de la élite europea se acostumbró a criticar a los Estados Unidos en público y depender de ellos en momentos decisivos. Criticaban a Trump por exigir más gastos militares, se quejaban de la presión sobre la OTAN, hablaban de multilateralismo, pero cuando la ruta energética se complicó, volvieron a mirar a la flota estadounidense. La lección que llega ahora es amarga. El discurso no escolta barcos, una nota diplomática no reabre un estrecho y una reunión de emergencia no abastece un avión. El ejemplo histórico que conecta esta crisis viene de la guerra de Yom Kippur en 1973. 1973, cuando las naciones árabes productoras de petróleo usaron el embargo energético contra los aliados de Israel y obligaron a Occidente a enfrentar la vulnerabilidad de depender de regiones inestables. ¿Qué pasó? En esa época, las filas, los impuestos, la inflación, el racionamiento y el miedo económico sacudieron a economías ricas que se creían protegidas. Europa aprendió ahí que la energía no es un detalle técnico, es un arma política. Más de medio siglo después, el susto regresa con otra forma. No es solo el barril de petróleo lo que pesa, sino el combustible de aviación, la logística marítima, la capacidad de refinación y la protección militar de las rutas. Otras naciones muestran el mismo patrón. Japón, altamente dependiente de energía importada, trata las rutas marítimas como un asunto de supervivencia nacional, no como un debate ideológico. Corea del Sur sabe que el comercio, la energía y la defensa van de la mano porque vive rodeada de amenazas reales. Israel aprendió que depender solo de promesas externas es un riesgo mortal y por eso combina la defensa propia con una alianza firme con Washington. Muchas capitales europeas intentaron vender la ilusión de que podían reducir el gasto militar, castigar su propia industria energética, desmantelar su capacidad de refinación y depender de proveedores lejanos, y todavía dar sermones a Estados Unidos. La crisis en Hormuz desmonta esa fantasía porque pone a cada gobierno frente a la pregunta que nadie en Bruselas quiere responder. ¿Quién garantiza el combustible cuando la ruta se cierra? Ahora el siguiente movimiento es que Europa intente ganar tiempo. Las aerolíneas buscan combustible en otras fuentes. Los gobiernos intentan contener el pánico. Reuters mostró que empresas como TUI, Lufthansa, Ryanair y Wizz Air dicen haber buscado alternativas en Estados Unidos y Nigeria. Pero también registró que la incertidumbre a largo plazo continúa debido a las tensiones en Medio Oriente. Europa intenta evitar cancelaciones masivas, pero ya lleva la marca política de la crisis. Tuvo que buscar una solución después de tratar a Trump como exagerado. La fuerza estadounidense que ellos llamaron imprudente se convirtió en un instrumento que puede evitar que la crisis empeore. El presidente estadounidense puso a Europa ante una elección que intentó posponer durante décadas. O contribuye realmente a su propia seguridad o acepta que Washington tomará las decisiones cuando el mundo arda. Soy Milson Alves, internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con información veraz todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves.